Entonces eso es lo que hay que, acá en este medio que estamos hoy, desmenuzar para que se esclarezcan, sobre todo los jóvenes, que yo creo que la esperanza muy grande está en ellos. Por eso a veces hay que hablarles no con violencia ni incitarlos a nada más que esa presencia educada en la plaza con mucha fuerza, pero sin que ocurra nada, porque es lo que hay que hacer para debilitar a estos. A ver, Orlando. Sí, yo me quedé pensando en por qué soy periodista. Porque cuando ustedes hicieron, cada uno aportó una mirada sobre lo que pasaba en el periodismo, ese mentidero, ¿no es cierto?, o esa tergiversación, yo me involucro. Digo, ¿pero quiénes mienten? Mañeto no hace las radios, no hace las señales de televisión ni las informaciones, las hacemos nosotros. Digo, nunca nos preguntamos nosotros qué vulnerables que somos, qué sometidos que somos. Nunca lo preguntamos, nos preguntamos ahora, recién. Yo soy un hombre viejo, para llamar en el periodismo, y siento que me tengo que deconstruir, porque realmente así no me gusta estar. Lo que pasa es que el periodista habla del periodismo como si estuviera fuera. El periodista es responsable del periodismo. No es responsable Mañeto nada más. Esto es lo que tenemos que preguntarnos, porque si no, los jóvenes que estudian periodismo no saben que somos vulnerables, muy vulnerables al sueldo, vulnerables a las presiones, vulnerables a nuestras pequeñas ideologías y variaciones. Discúlpeme que haga este discurso encendido, pero me siento capacitado porque estoy dando charlas sobre esto. Entonces, si la sociedad no entiende que ese periodista al que adora, al que cree, que es lo que le pasó seguramente a Estela con los que vimos, los periodistas que vimos ahí, es porque creímos que eran realmente eso que son. Los periodistas son lo que son, no son más que eso que somos. Estaba pensando en la vulnerabilidad que vos decías, y yo creo, para ser bien intencionado acerca de las razones de esa vulnerabilidad, me parece que de alguna manera está anclado en una lectura arcaica del funcionamiento del poder. O sea, el periodismo sí es una forma de contestar a gestiones autoritarias del poder, es decir, los lugares que el poder deja como huecos. Entonces el periodismo tradicionalmente iba allí a cumplir una función. Pero eso conlleva una lectura del lugar periodístico desde el cual se establece esa función de contrapoder. Hoy por hoy, el poder no está claramente establecido como se supone desde el periodismo en un lugar del Estado. Hoy el poder tiene un comportamiento mucho más sinuoso, mucho más complejo, difícil de leer, y probablemente conlleve ese tipo de lecturas equivocadas, cuando se supone que un Estado tiene más poder que una corporación. Cuando la demostración de la historia es que muchas veces al revés. Hay corporaciones que son hasta capaces de dar un golpe de Estado. Claro, yo quiero agregar esto. Así como hubo un reclamo por la flexibilización laboral, ese vaciamiento de los derechos de los trabajadores en una etapa del liberalismo, que todavía persiste, se está resarciendo, eso recuperando en algunos países, yo me pregunto si acá no ha habido una flexibilización de la profesión, si no hemos sido vaciados sin reacción. La pregunta es ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué no tenemos nuestra propia CGT de valor de reaccionar contra ese vaciamiento? A ver qué dice Darío. Parece que la vanidad de los periodistas en los últimos años ha crecido mucho. Es decir, es más importante el periodista que la noticia. Antes, en la época de mi viejo, yo me acuerdo, el periodista a veces en una nota ni era enfocado. Solamente estaba el entrevistado que daba su respuesta. Ahora se muestran los gestos, la mirada, la lapicera del periodista, que la verdad no interesa, interesa más lo que va a decir el protagonista. Muchos periodistas se quieren que son protagonistas de esta historia, y no somos protagonistas, somos periodistas. Cuando queremos ser protagonistas, cruzamos la raya y ya quedamos embanderados de un lado o de otro. Y ahí está la cuestión. Ahora, como dice él, a mí los chicos en la facultad me preguntan, si hablo mal del gobierno, Clarín nunca me va a contratar, y esto es gravísimo. Es gravísimo, porque los chicos estudian periodismo, no periodismo de Clarín o de cualquier medio. Entonces, estamos corriendo un riesgo que los chicos que se están formando dicen, ¿de qué lado estoy? A ver, ¿estoy acá o acá? No me importa la verdad, me importa donde me paguen mejor. Y esto es complicadísimo para el futuro de lo que viene en la Argentina, de la transparencia que tienen que tener los periodistas a la hora de informar. Es decir, uno puede tener una opinión, pero repito, los hechos son sagrados. Esto es una lapicera. Si yo digo que no es una lapicera, estoy mintiendo. Y esto está pasando hoy con muchos medios. Lo que dice Darío para mí tiene mucho que ver con lo que había dicho Atilio antes, de
que hace 10, 20, 30 años la importancia de la televisión versus otros medios era mínima. Ahora, la vanidad de estos periodistas, para mí, y tomo lo que vos decís, me parece que es mucho más televisiva. Esta vanidad de la importancia de estar en cámara. Claro, tiene una expansión. Tiene que ver con el avance de la televisión lo que dice Darío. A ver, Atilio. Yo diría una cosa, un poco para tranquilizarlo a Orlando. Digo, por favor. Digo, porque si no parecería ser que los periodistas son, digamos, la desgracia de este país. Yo creo que hay periodistas y periodistas. Yo diría, creo que partamos de la base de que estos son grandes empresas, ¿no es cierto? Empresas además que tienen negocios en un montón de áreas. Una de ellas la comunicación. Y están organizadas con lo que es el despotismo clásico de la empresa capitalista. Es decir, ahí tenés el dueño del diario, tenés lo que era el famoso cuarto piso, creo, de Clarín. Yo, digamos, sin ser periodista, pero me enteré de algunas cosas, ¿verdad? Y luego tenés los secretarios de redacción y algunos jefes. Pero después está el resto de los periodistas que tratan de hacer la cosa lo mejor posible. Digo, yo no creo que vos te hubieran nunca dicho tenés que decir tal cosa o tal otra. Pero, claro, tenías un secretario de redacción, de repente te hace una volanta que desfigura lo que vos querés decir en el resto del texto, te pone un título, te pone en tapa, etc. O sea, yo salvaguardaría un poco esa idea de que los periodistas están todos así en una situación de falta. Creo que no, creo que en este país hay muchos periodistas muy buenos. Yo te digo, viajando por América Latina, Sí. en Brasil me dicen, ojalá tuviéramos el periodismo que tienen ustedes en la Argentina, en Brasil, ¿no es cierto? En donde la concentración monopólica es brutal, es peor todavía que la de Argentina. Por eso, digamos, vean lo grave que es. Yo haría entonces en primer lugar eso, ¿no es cierto? O sea, me parece que para estos chicos que decía recién Darío, habría que decirle, mira, todavía en la Argentina hay espacio. Y con la nueva ley, ¿no es cierto? Y sobre todo si en esa nueva ley se toma un recaudo muy importante, a mi juicio, que es poner dinero. Porque el tercio ese que va para las sociedades y organizaciones populares, ONG, etcétera, si no hay dinero del Estado no va a funcionar y va a terminar en manos de los oligopolios. Por eso me parece muy importante discutir esta cosa de las medidas cautelares, que son medidas, como dijo Barcesal, que tratan de detener lo indetenible. Pero ojo que está el otro tema. De repente tenemos que hacer posible que estas organizaciones barriales, comunitarias, donde haya periodistas que no tengan que tener este problema que dijo muy bien Orlando. Pero para eso se requiere una política de Estado de financiamiento de esos sectores. Totalmente de acuerdo, y eso ya se puede implementar. Exactamente. Claramente es lo que se podría avanzar y de lo que podríamos estar hablando más que de las cautelares también. Muy bien, vamos a seguir con este tema, obviamente.